Vamos a ver los versículos 27 al 30. ¿Sí fueras tan amable, Edgar? Mateo 5, 27 al 30. Moisés también dijo: no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. La versión 60. Bueno, ahorita ahí la dejamos, pero fue otra versión a la que se leyó en ese momento. Pero dicen más o menos lo mismo. Lo que el Señor quiere que entendamos ahora en esta lección que vamos a ver es que como muchas cosas para el hombre son únicamente el resultado de lo que ven y no se fijan en lo que generó ese resultado. Para Dios este tema del adulterio es algo sumamente importante. Ahora, no solo para Dios, vemos que también para nuestras relaciones interpersonales es algo sumamente importante y con consecuencias también que pueden durar toda la vida, como vemos en el caso del rey David, lo que generó en su vida este hecho que él cometió, que siempre permaneció, es algo que nunca dejó de ser señalado en su vida, siempre se le consideró como un hombre conforme al corazón de Dios, siempre se le consideró como un gran líder, un gran estratega, etcétera, muchas cualidades que tenía, pero cuando hablaba acerca de su relación con Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y siempre se dice en la Biblia, salvo por su pecado con Betsabé, o salvo por el pecado que cometió con la mujer de Urías, y pues fue no solo el pecado con Betsabé, sino también con Urías, a quien mandó matar. Ahora, esto fue una situación que me deja a mí pensando, ¿por qué no se dejó de hablar de esto? En Primera de Crónicas sí se dejó de hablar de esto, pero en muchos otros pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que se repite constantemente. Es una afrenta que no puede ser borrada. Veamos lo que dice en Primera de... A ver, permítame un segundo. Es en Proverbios capítulo 6. Ahorita les digo el versículo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí en Proverbios capítulo 6, ya casi en la parte final, menciona lo siguiente. Hablando acerca de las relaciones inmorales, si leemos a partir del 29, dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, esta situación es sumamente delicada. Dios le pidió a uno de los profetas, a Oseas, que tomara una mujer adúltera, una mujer fornicaria. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible esto? No se sabe si la tomó siendo virgen y después cayó en fornicación, o si ella había sido tomada ya siendo de esta forma. Pero lo que el Señor quería ilustrarle a Israel era que así como abominable que es este hecho, lo era lo que ellos habían hecho en cuanto a su relación espiritual con Dios. Habían fornicado contra Dios siguiendo a otros dioses, habían adulterado contra Dios. ¿Y el problema dónde surgió? En el momento de estar ahí adorando,
en el momento de estar en todas esas desviaciones inmorales que hacían para adorar a esas deidades, esto había surgido desde el corazón. Yo me imagino en alguna ocasión, porque son de los pasajes que cómo me gustaría pasármelos de largo y me traen un dolor muy profundo. Ese y lo que es de la mujer de Levita, que fue partida en pedacitos y repartida a todas las tribus de Israel. Y esos son de los pasajes que yo quisiera pasármelos y mejor de largo, ¿verdad? Pero tienen su enseñanza cada uno de ellos. Y enseñanza que es profunda, porque ¿en qué sentido profundo? Así como nos duele profundamente en el corazón este tipo de hechos, mucho más es el dolor que siente Dios cuando ocurren estas cosas. Yo me imagino ahí a Oseas caminando por las calles en la ciudad y de repente que se le acerque un hombre, oye, por cierto, te quería comentar, pasé un tiempo muy bonito con tu mujer y él ahí con un dolor en el corazón y quizá algún amigo diciéndole, ¿cómo es que soportas todo esto? ¿Cómo es que puedes aguantar toda esa maldad? Y quizá él diciéndoles, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerle esto a Dios? Como nación, como pueblo, lo hemos abandonado, hemos incurrido en un adulterio en el corazón contra Dios. Este es el punto. Hemos visto cómo el Señor nos da los lineamientos para ser parte de este reino que Él quiere establecer. Él lo va a establecer finalmente. Algún día vendrá por segunda vez, establecerá su reino milenial. ¿Y quiénes serán parte de esos ciudadanos que habitarán en ese reino? Aquí nos da esa descripción. Todos los que hemos aceptado la salvación en Cristo somos parte de los que vamos a estar en ese reino. Cuando nosotros muramos, partimos inmediatamente en la presencia de Dios nuestro espíritu, como dice en 2 Corintios 5:8, que dice estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En ese momento es cuando partimos a la presencia de Dios y ese cuerpo se queda dormido esperando el momento de la resurrección. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice el versículo. El momento en que el Señor regrese, regresaremos juntamente con Él, nos dará un cuerpo transformado semejante al suyo. Y entonces, con ese cuerpo ya transformado, semejante al suyo, sin relación con el pecado, seremos parte de ese reino. Pero todos los lineamientos que nos ha ido mencionando en este capítulo 5, nos mencionan lo que es cómo ser un ciudadano del reino, lo que se espera de un ciudadano del reino, ser sal y ser luz, y también estas cosas que debe evitar el ciudadano del reino, que no deben prevalecer en su vida, que no deben estar en sus corazones y que deben vigilar grandemente precisamente eso, sus corazones. Y vemos que para la cultura en la que vivimos, el adulterio es algo trivial, es algo normal. Algo que dicen es muy normal porque el ser humano es así, el ser humano es sexual. Entonces, si de repente se le ocurrió a un hombre meterse con una mujer, si de repente se le ocurrió también a la mujer meterse con otro hombre, y lo consideran como algo normal, simplemente arreglen sus diferencias y sigue la vida. Si se van a divorciar, se divorcian, y si se vuelven a casar, se vuelven a casar. Lo toman como algo ligero y algo que no debe traer mucha preocupación al ser humano. Sin embargo, esto es cardinal para las cosas que Dios quiere enseñarnos, para que se pueda ver un testimonio genuino, un testimonio real en la persona, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, que impacte a la sociedad. Pero esto es cardinal, esto es algo importantísimo para Dios, que surge en el corazón. Pero, ¿cómo le vamos a hacer si este corazón está corrompido? Sí, sabemos que está corrompido y nosotros vemos por el resultado de nuestra sociedad que este corazón está corrompido. Por eso lo consideran como algo trivial. Sin embargo, no se dan cuenta que esto es algo que no es nada más externo, sino algo que ocurre en el corazón. Este corazón corrompido manifiesta lo que ya hubo primero en su corazón. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que ser cuidadosos con esto. El Señor nos muestra
que cuando nosotros hemos sido transformados, hay un corazón transformado que debe luchar radicalmente, córtalo y échalo de ti, radicalmente por la pureza que agrada a Dios, por la pureza que Dios puede obrar en su poder en nuestros corazones. Y subrayo esto, porque a veces podemos pensar erróneamente que es algo que podemos hacer, que nuestra carne es algo que podemos domar, domesticar, arreglar, pero entendamos por lo que nos dice Dios en la Biblia que no es algo que se puede arreglar, es algo que se tiene que crucificar y mantener clavada ahí, porque esta nunca ha cambiado su condición, permanentemente es así nuestra carne. Es hasta que el hombre se convierte al Señor que puede experimentar una vida diferente. Mientras tanto, la carne no tiene remedio. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el Señor. Son manifiestas, se ven. Y se ven porque un corazón corrompido solamente trae un resultado corrompido. ¿Cuál es este corazón corrompido? El egoísmo natural que tenemos. Nosotros estamos corrompidos porque este corazón, desde el momento de Edén, recibió esa naturaleza caída que nos lleva a manifestar únicamente lo que somos. Adulterio, que es lo que estamos hablando ahorita, fornicación, también tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, inmundicia, lascivia, etc. Ese es el corazón. El egoísmo, que es el ADN de nuestro pecado, que es que me complazcan a mí aunque los demás salgan perjudicados. Eso únicamente trae destrucción. Pero fíjense muy bien, el problema de un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Normalmente un sacrificio lo agarraban y lo mataban y lo presentaban en el altar. Dios nos dice que somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para ya no vivir la vida de pecado, ahora vivir para Dios. Bueno, el problema del sacrificio vivo es que se puede volver a levantar. Y es por eso que tenemos que volverlo a sacrificar, a mantenerlo en la cruz. Se quiere volver a levantar. Ahí está todo el tiempo. Y entonces, muchas veces, de manera velada, se manifiesta ese egoísmo. Me importo yo, no me importan los demás. Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ah, no, a mí me hicieron enojar y yo digo lo que me viene al corazón. Se manifiesta ese hombre de pecado. Se volvió a levantar ese sacrificio vivo. Y así en cada una de estas acciones. Pero de estas otras, de la que nos va a hablar, de la que nos está hablando ahora aquí el Señor, es algo tremendo. Dice, os he dicho que no os juntéis con los fornicarios de este mundo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, perdón. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Sino más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, maliciente, borracho, ladrón, idólatra. Con el tal ni aun comáis. Esto es lo que Dios quiere que sea extirpado de la vida del creyente. Que se manifieste ese poder de Dios en nosotros por una vida que busca esa pureza de Dios, que busca una vida de integridad, que refleja ese carácter de pureza de nuestro Padre, que ahora sí la podemos nosotros experimentar por todo lo que hemos visto que es el ciudadano del reino, que ha sido transformado su corazón, que es sal y luz a la gente que lo rodea. No viven así, viven en tinieblas. El vivir en pureza manifiesta la sal y la luz que ellos no tienen, pero que tanto necesitan. Entonces, volvamos a leer el versículo 27 y 28 para entender que lo que Dios busca es el corazón y es precisamente lo que Él condena, la actitud que hubo en el corazón. Vamos a leer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bien, entonces dice,
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, esto no significa que es únicamente lo que decían los escribas o los fariseos o los maestros de la ley. No, aquí se refiere a lo que está escrito en la ley. Está escrito, no cometerás adulterio. Pero ellos, en sus interpretaciones rabínicas, habían aceptado otro tipo de cosas, otro tipo de acciones. Jesús, aquí con esto le está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer, ya pecó, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Ahí está el problema. Ahí es donde surge. Entonces, Él no abolió el 7º mandamiento de no cometerás adulterio, porque Él no vino a abolir la ley. Él mismo dijo, no he venido a abolir la ley, he venido para cumplirla. Y para poder entender lo que significaba esa ley. Y que el hombre pudiera ver que la ley nunca fue dada para poderse salvar, porque no la podemos cumplir. Y no la podemos cumplir en los términos divinos, como hemos estado comentando. Para Dios cada mandamiento es que jamás en tu vida lo hayas cometido, jamás lo hayas hecho. No mentirás nunca en tu vida. Y eso nos deja completamente incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Nos enfrenta a la realidad de esta naturaleza caída que tenemos. Y entonces Él nos quería llevar a que entendiéramos lo que significaba esa salvación que Él venía a traer. Esa salvación que nos iba a hacer posible reconciliarnos con Dios y poder tener su misma presencia en nosotros. Esa salvación que nos iba a hacer perfectos ante Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y gracias a eso, con su presencia en nosotros, manifestar su amor. Como veíamos la vez pasada en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu cuando entró produce esa clase de amor ágape, esa clase de amor que está en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso. Todo esto está en choque completamente con nuestros conceptos de lo que es el amor. Cualquier clase de amor que menciones, el amor entre esposos, el amor con los hijos, el amor entre amigos, esto está completamente opuesto. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor no existe en el ser humano. Ese es amor divino. Pero ese es el amor que produce el Espíritu cada vez que nosotros en oración se lo pedimos. Cuando se lo pedimos ya está previamente nuestra voluntad rendida. Yo no quiero hacer la mía, yo quiero hacer la tuya. Yo no quiero manifestar mi egoísmo, quiero replicar el carácter de Jesús. Hazlo en tu poder y que lo que la gente pueda ver sea el poder de Jesús en mi vida. Que cuando les predique tu evangelio entiendan claramente de lo que se trata. No una vida en tus fuerzas, es imposible. Nunca lo puso Dios en la palabra. Era una vida en el poder de Dios. Entonces le pido a su Espíritu y su Espíritu da la victoria. Su Espíritu lo logra. Claro que el resultado que esto trae también a nuestra vida es glorioso. Cada aspecto que tú obras conforme a tu carne es destructivo. Destruye tu matrimonio, destruye tu familia, destruye tus amistades, todo lo destruye. Así es el corazón caído. Cada vez que obramos conforme a la voluntad de Dios, bendice, edifica, construye. ¿Sí? Pero esto solamente lo experimenta el que tiene al Espíritu de Dios. Y obra conforme al Espíritu de Dios. Y obra conforme a ese amor. Entonces, el 7º mandamiento no fue abolido, no fue quitado. El adulterio sigue siendo pecado. Y no porque nosotros hayamos aceptado a Cristo, significa que ya podemos pecar, porque ya tenemos a Cristo, ya nos hizo perfectos para siempre. El hecho de haberlo conocido nos lleva precisamente a abandonar ese pecado. La manera como lo conocimos fue previo a ese arrepentimiento de la vida de pecado.
el versículo de Romanos 6, 23 dice, arrepentíos, se me fue ahorita el versículo, no es el que les dije. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Creo que es Hechos 3:19, disculpen. Arrepentíos y convertíos. Abandonen la vida de pecado y conviértanse al Señor. Eso fue la clave. Entonces no hay coherencia con que un hijo de Dios, con que un hijo del reino siga obrando en su carne. Es correcto cuando el Hijo de Dios abandona todos estos pecados de la carne, que se mencionan en Gálatas 5, 19 en adelante. Pero comienza diciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Estos son los primeros que se mencionan. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, abandona todo esto. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos está revelando algo muy importante en estos versículos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que es mucho más que eso. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aquí el punto es que nos revela la raíz del pecado. ¿Dónde está? Comienza en el corazón. Ahí está la raíz del pecado. Y no solo de esto, como veíamos también la vez pasada, también en todos los demás pecados, la raíz está en el corazón. Y por eso lo que Dios tuvo que hacer es cambiar nuestro corazón. Cuando vemos que Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede hacerse esto cuando le está hablando acerca del nuevo nacimiento? Le dice, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego él dice, ¿cómo puede nacer por segunda vez en el vientre de su madre? De cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo tú siendo maestro de la ley y no sabes esto? Casi que podía haberle dicho, ¿qué has pasado por alto lo que dice en Ezequiel 36, 26 y 27? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es la clave. Esta es la clave. Porque es hasta que pone su espíritu que haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un corazón que ha sido cambiado. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón endurecido por el pecado, por el egoísmo, por el orgullo, y os daré un corazón de carne. Es quitado este corazón y puesto el de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es poder de su espíritu lo que Dios quiere que pongamos en práctica. ¿Para qué? Para arreglar desde el corazón los problemas, arreglar desde el corazón el pecado. Es en el poder de su espíritu. Cuando hay una mirada licenciosa, una mirada corrupta, desde ahí pido Dios su poder. Señor, quita de mi corazón, quita de mi mente esta idea. Quítala de mi mente, bórrala de mí. ¿Por qué? Porque esto alimenta los deseos pecaminosos. No quiero alimentarlos. Ahora, ¿qué pasa en una cultura como la nuestra? En donde el propósito de Dios es que el hombre y la mujer estuvieran cubiertos. Y el propósito del hombre es que el hombre y la mujer estén cada vez más descubiertos. El hombre es atraído por la vista. ¿Qué hacemos con tantas mujeres que quieren dar un espectáculo abierto? Yo detengo la mirada. Desvío mi mirada. Si ya pasó y la vi, no la sigo alimentando. ¿Por qué? Porque esa mirada va a alimentar el deseo pecaminoso. Y no quiero caer en pecado desde mi corazón. Señor, dame el poder para controlar mis ojos. Y Dios nos da el poder. Pasó, la viste, pero ya no las vas persiguiendo. Simplemente continúas tu pecado. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados diríjanse hacia lo que tienes delante.
no en esa mirada licenciosa, esa mirada que anda buscando el placer y lo que alimenta la carne. Desde ahí la detengo, porque tengo que vigilar esto que está en mi corazón. Vamos a leer lo que dice en Proverbios 4:23, si fueras tan amable, Ingrid. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos exhorta el sabio Salomón en este proverbio? Y guardar el corazón es cuídalo, porque de ahí brota el pecado. Cuídalo, nútrelo. ¿Con qué lo vamos a nutrir? Con la palabra de Dios. Leemos en el Salmo 119, 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nos dice que con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Guardo su palabra y la pongo en práctica. Su espíritu mora en nosotros. Apelamos al poder de su espíritu. Pedimos su victoria. Y cuando la tenemos, reconoces que fue victoria del Señor. Lo alabas. En ningún momento te jactas de haber tenido esta victoria. No, lo alabas. Y cuando alguien te pregunta, lo dices. Porque quieres alabarlo, no le quieres robar la gloria solamente le pertenece a Él. Yo estoy corrompido, estoy muerto, estoy perdido, yo solamente puedo vivir ahora una nueva vida por el poder de Dios que mora en mí. Lo alabas, te regocijas en Él. Dios no solamente juzga las intenciones, también juzga las acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Un día una persona me decía, bueno, Memo, si para Dios codiciar ya es un pecado, pues de una vez cometo la acción. O sea, ya la codicié en mi corazón, pues de una vez la busco y tengo relaciones con esa persona. Y le digo, tú con la pura codicia o con la pura mirada, ¿dejaste embarazada a esa mujer? No, ¿verdad? Dios juzga las dos cosas. De una se genera la otra, pero en ningún momento Él considera que porque nosotros ya lo concebimos en el corazón, lo llevemos de una vez a la práctica. El Hijo de Dios lo frena, quiere estar alejado del pecado, quiere seguir los consejos de Dios. Que por cierto, esta persona no era un hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahí te das cuenta de la gran diferencia de lo que hay en un corazón corrompido y en un corazón regenerado, un corazón transformado. Desde el consejo no es ese, el consejo es apártate del pecado desde el corazón. No te pongas a ver que si ya lo asimilé, pues de una vez lo llevo a cabo. No. Desde ahí me aparto, desde ahí lo confieso y me aparto. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces desde ahí no voy a dejar que se lleve la acción. Por eso nosotros debemos guardar nuestros pensamientos que nos van a ayudar a ser librados de esos hechos pecaminosos. Leamos lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, si fueras tan amable, Edgar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso el Señor nos llama a limpiar nuestro corazón, a una pureza interior. Si fue tan amable, Ingrid, vamos a leer en Mateo 5, el versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros podemos engañar fácilmente a las personas.
A mí me han engañado un montón de veces. En otras ocasiones piensan que me están engañando, pero conozco mucho de lo que la persona me está diciendo y sé la realidad de su condición. Pero muchas veces me han engañado. Nosotros podemos engañar muchas veces. Engañamos al cónyuge, podemos engañar a los hijos, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a mucha gente. ¿Pero tú crees que podemos engañar a Dios? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿De dónde nos podemos ir? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice en el Salmo 139. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estado, aquí y allí tú estás. Si habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asoleará tu diestra. ¿De dónde podemos huir de Dios? Si Él lo llena todo. ¿Te das cuenta por qué en nuestra oración no tenemos que gritar? Él lo llena todo, Él nos escucha. Él lo ve todo. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, y lo hacemos en oculto, ¿verdad? Todo está oscuro. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece tal como el día. Nada se puede ocultar ante el Señor. Pero el pecado nos engaña. Nos hace creer que sí podemos huir. A un hombre el Señor le dijo: ve y predícales a estos sanguinarios de Nínive. A esos sanguinarios que acaban de destruir una de tus poblaciones, que agarran los cráneos y los ponen en pirámide para producir más terror en la gente. Olvídalo. A esos yo quiero que tú los juzgues y los destruyas y los aniquiles, los mates. No, yo quiero que vayas y les prediques. Ve y háblales. Levántate y ve a Nínive. Nínive está para acá, pues yo me voy para allá. Y se fue lejos de la presencia de Dios y quiso huir de Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Seguramente él lo sabía. Sabía que no podía huir de Dios. Imagínate, tan no pudo huir de Dios que aún estado dentro de un gran pez, ahí Dios escuchó su oración. ¿De dónde nos podemos ocultar de Él? Trabajó en su corazón, le hizo caer en arrepentimiento, y entonces Dios atendió ese arrepentimiento. ¿Y a dónde volvió? Después de todo eso, volvió al mismo punto de donde Dios lo había iniciado. Levántate y ve a Nínive y predícales. Y entonces ya fue y les predicó. Pero realmente nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Nunca. Él escudriña la mente, conoce el corazón. Entonces, si Él nos pide que arreglemos desde el corazón, es porque Él conoce el corazón. Leíamos en este versículo, en este pasaje de Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón. Sí, engañó a Jonás. Engañoso es el corazón. Sí, me puede hacer creer que yo me puedo ocultar. Engañoso es el corazón. Sí, puedo hacer que esta relación que tuve con Betsabé pase por inadvertida. Y de repente Betsabé le dice: vas a ser papá. ¿Y ahora qué hago? Engañoso es el corazón. Pensó que podía engañar a Urías. Mira, tráeme a Urías, mándamelo de la guerra, y le dice: Urías, ¿cómo está la guerra? ¿Está así, así? Muy bien, vete a tu casa. Y no se fue. Lo emborracha y no se fue. Y no mordió el anzuelo. Y lo manda a matar, pensando que esto iba a pasar por inadvertido. Y de repente se le presenta el profeta. Lo enfrenta a su pecado. Y dice: sí,
he pecado contra Dios. Tu corazón te engañó, pero a Dios nunca lo pudiste engañar. Nunca lo podremos engañar. Y lo que ocurre desde nuestra mente, Él escudriña la mente. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es el corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Yo sé que así es el corazón. Engañoso y perverso. Porque yo escudriño la mente. Yo pruebo el corazón. Yo lo conozco perfectamente. Y les voy a dar según su camino, según el fruto de sus obras, que yo conozco, que yo he visto, porque escudriño la mente y el corazón. Él lo sabe todo. De Dios nadie se puede escapar. Él conoce tus fantasías, que tienen que ser arregladas, que tienen que ser quitadas. Él conoce esos malos pensamientos que tienen que ser hechos a un lado, no tolerarlos, porque todo surge ahí y le das cuerda y se sigue. Y seguramente fue lo que vio David. Vio a la mujer y empezó a codiciar y empezó a tener esas fantasías y empezó hasta que lo consumó. Él lo conoce todo. Conoce nuestros deseos. ¿Qué es lo que realmente deseas? Escudriño la mente, conozco el corazón, conoce esos deseos. Son pecaminosos, confiésalos, hazlos a un lado porque ya estás pecando contra Dios. Lo que hay que hacer es arrepentirse y confesarlos. Conoce esas conversaciones ocultas, eso que nada más tú y yo sabemos. Es que tú no puedes tener ese tipo de conversaciones. Desde ahí, ya Dios las está escuchando, ya Dios las conoce, entrégalas a Dios en arrepentimiento. Conoce esos chats secretos, esos que les pones una clave especial para que nadie en el mundo los pueda conocer, sino únicamente tú. Esto ya habla de una perversidad en el corazón. Arráncala, quítala, porque esto está destruyendo tu vida. No se trata solo de cambiar una actitud. Se trata de tener un corazón transformado. Porque hasta que no hay un corazón transformado, hay un cambio de actitud. ¿Cuántas veces no nos llegan imágenes inmorales al celular? Yo nunca me meto en estas cosas y agarré varias aplicaciones para tratar de hacer lo del transmitir algunos videos, algunos pequeños mensajes, y ya no usé más esta aplicación. Y me manda cada rato mensajes de que te puede interesar esta aplicación, te puede interesar, y con imágenes muy feas, y a veces hasta he tenido que decir a mi esposa, por favor, amor, ayúdame, y si ves la forma de cancelar esto, bórralo. A veces alimentando que rechazo todo ese tipo de imágenes, me las dejan de mandar. Pero ¿cuántas veces? Dios conoce el corazón. No debemos ni siquiera detenernos a verlas, a dar lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. No las debemos ni siquiera contemplar a un lado. Vámonos con lo que estoy haciendo, sin hacer caso a esto, porque Dios conoce el corazón, escudriña la mente, conoce el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta es la evidencia de los ciudadanos del reino. Esta es la evidencia de alguien que ha sido transformado su corazón. Tiene victoria sobre estas cosas. Entonces, cuando veo esto, glorifico a Dios. Gracias, Padre, porque me permites contemplar estos hechos que te glorifican a ti, pero también me doy cuenta cómo me sigues cambiando. Y te pido que cada día me hagas cada vez más conforme a la imagen de Jesús, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios lo ve y Dios bendice ese camino. El camino que quiere hacer la voluntad del Señor y hace a un lado todo esto desde su corazón. Dios lo contempla todo. Entonces nos enseña
a que nosotros busquemos la pureza interior, guardar esa pureza interior, guardar esa pureza del corazón. Cuando no se hace, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando no se hace, se manifiesta en lo exterior. Un amigo me comentó, Memo, yo fui a la casa de un pastor, algo muy lamentable, y tenía una pintura de una mujer con el busto exhibido en su sala. Yo me quedé con la boca abierta cuando vi eso. Cuando él viene a verme y yo estaba en su sala, me vio con el asombro en el rostro y me dice, ¿por qué te espantas? ¿Es por el cuadro? Es una obra de arte, simplemente es una obra de arte. No te espantes, es un cuadro, es una obra de arte. Ese pastor llevaba 20 años en una vida licenciosa, cometiendo inmoralidades, 20 años. Fue descubierto ya les he platicado que queriendo apoyar a un candidato que le robaron la presidencia y reclamando ellos, entonces el que quedó como electo empezó a investigar, a rascarle y se dieron cuenta de esto y va a la cárcel. En este año, en enero, murió. ¿Qué tan destructivo entonces es el pecado? Te puede llevar a eso, a la muerte. Por eso es que para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo vemos mucho en la gente sin Cristo. Vemos que incluso se matan por estas cosas, ¿verdad? Y aquí el versículo que les leí dice, el versículo 6:32 de Proverbios, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Ah, sí, te metiste con mi esposa, muy bien. De repente, ¡paz! Apareció muerto. Y así un montón de casos que han ocurrido. Eso se espera del hombre sin Dios, pero de un creyente ni debe mencionarse, como dice en Efesios capítulo 5. Ni aún se mencione entre vosotros, ¿verdad? Fornicación y toda impureza, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es lo que conviene en los santos, en los que son ciudadanos del reino, en los que han aceptado la salvación. Entonces, muy importante. Lo que piensa Jesús acerca del adulterio es, miren señores, deben quitar todo esto. Él nos llama a una pureza interior, pero también nos enseña a ser radicales con el pecado. Fíjate de qué forma lo explica en el versículo 29 y 30, si fueras tan amable, Edgar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si esto se llevara a cabo en la práctica literalmente, nos encontraríamos con muchos tuertos y muchos mancos, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refiere con esto? Esto es lo que se conoce como una hipérbole, se conoce como una exageración que enfatiza la gravedad del pecado y lo que debemos evitar, ¿verdad? Lo que debemos hacer. Entonces es una exageración, una hipérbole, porque
Sacarte un ojo o cortarte la mano no cambia tu corazón. Sigue siendo igual y corrompido. Estos hechos no cambian el corazón. Lo que cambia el corazón es una acción voluntaria del ser humano que rinde su voluntad a Dios. Se arrepiente de su pecado y rinde su voluntad a Dios. Y en el poder de su espíritu obra esos cambios. Mi naturaleza caída no puede cambiar. Leemos en Jeremías que dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Una respuesta lógica es no. El etíope no podía ser blanco porque era negro y el leopardo no podía cambiar sus manchas. Y luego dice, así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. La respuesta lógica es no. No podemos cambiar por nosotros mismos, tenemos una naturaleza caída, tiene que ser cambiada esa naturaleza, y esa es la que Dios pone dentro de nosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, su naturaleza. Y lo que se manifiesta en un hijo de Dios es su naturaleza, tiene clavada la cruz y se manifiesta su naturaleza, es de lo que se trata. Aquí el Señor quiere que nosotros seamos radicales, pero cortar el corazón y sacar el ojo no cambia el corazón. Lo que la cambia es una verdadera conversión a Dios. Y de lo que se trata aquí es de quitar todo aquello que corrompe mi vida y que me induce hacia el pecado. Como por ejemplo, ¿tienes alguna aplicación que resulta una tentación por las cosas que te pone? Córtala, quítala. ¿Sí? Sácalo de ti, quítalo de ti. Saca ese chat, esa aplicación. Tienes que borrar esa aplicación, tienes que borrar esos contactos que quizá te alimentaban la vida para invitarte a la vida licenciosa, a los tragos, a las drogas, o a andar con otras mujeres, etc. Hay que quitarlos, cortarlos. Les comenté de este amigo que le llegó una invitación y decía, invitación con esposas. Y cuando llega la esposa y él ya se había convertido, ella no quería. Ella le decía, ¿estás loco si piensas que yo voy a dejar el destrampe? No, yo me voy a seguir con los compadres y tú ahí te quedas de mojigato. Y entonces va con su esposa y ve ella llegar al compadre con dos mujeres que ni eran su esposa ni sus hijas. Y el otro que también venía igual, inmediatamente se esfumó, se desapareció y lo mandan llamar. ¿Qué estás haciendo al traer a tu mujer? ¿Quieres destruir nuestros hogares? Qué absurdo es el hombre, ¿verdad? ¿Quieres destruir nuestras familias? Agarra a tu esposa y desaparécete inmediatamente. Le dice, aquí está la invitación. Aquí dice, con esposas. Era con amigas, pues esta es la que me llegó. Y se fue. Ahí su esposa se dio cuenta de lo que significaba un hombre transformado. Esto tocó su corazón para convertirse a Cristo. Pero así es el hombre sin Dios. Está corrompido. Y tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada, dicen Proverbios. Así es que, para dar a cada uno conforme a sus obras, conforme a su vida, conforme a su conducta, conforme a su comportamiento, conforme a lo que obró en su corazón. Ahí es una situación que hay que borrar esos chats, hay que borrar esos contactos, hay que borrar a esas amistades peligrosas, que no se mantenga eso como un aliciente. Hay ocasiones donde de repente te llega esa llamada y te quiere traer a recuerdos la vida pasada. ¿Para qué dar lugar a esto? Si el Señor nos dice claramente en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, a esto se refiere. Voy a quitar todas estas amistades.
Voy a cambiar todos estos hábitos que antes tenía. Los hábitos pecaminosos que antes tenía, voy a hacerlos a un lado. No voy a tolerar el pecado. Esto es ser radical. No lo voy a tolerar. Voy a quitar todo aquello que me puede inducir a ese pecado. Eso es, sácalo y échalo de ti. Córtala y échala de ti. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es tratar radicalmente. Leamos lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Si fueras tan amable, Ingrid. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me equivoqué, es 6.13, disculpe. Romanos 6.13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así vivíamos. Todos nuestros miembros estaban dedicados al pecado y a la iniquidad y a la destrucción. Ahora dice Dios, mostraos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Muertos al pecado, vivos para Dios. Fue lo que hicimos cuando nos convertimos. Es lo que testificamos cuando nos bautizamos. He decidido morir a mi carne para salir a una nueva vida en el poder de Dios. Ahora presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para lo que es justicia, para lo que glorifica a Dios, todo mi ser. A eso nos exhorta el Señor. Hay mucho que está en juego. Ya al haber aceptado a Cristo tenemos nuestra salvación asegurada. Pero ¿acaso no tienes personas que también quisieras ver en el cielo? Personas que están a tu alrededor. Quizá tu padre, tu madre, tus hermanos, quizá algunos vecinos, quizá algunos compañeros de trabajo. ¿No te gustaría verlos en el cielo? Si te gusta o no, pues a Dios sí. Y por eso quiere usarnos, por eso nos dejó aquí. No nos ha llevado a su gloria porque quiere que otros se salven. Seguimos padeciendo del mundo caído en el que vivimos, porque Él quiere que otros se salven. Que vean la evidencia del poder de Dios en tu vida, a pesar de vivir en este mundo caído y con gente caída, porque quiere que otros se salven. ¿Por qué razón? Porque también nos menciona el Señor en este pasaje que hay un juicio eterno. Hay una trascendencia eterna. Hay un castigo eterno. Volvamos a leer, si fueras tan amable, el 29 y 30 de Mateo 5. ¿21? Mateo 5. 21 al 29 y 30. 29, 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 2 veces se menciona el infierno. Primero en relación con el ojo, segundo en relación con la mano, y dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay consecuencias. Si no se convierten, hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ser arrojados al infierno. Así viven. Te podrán decir que son cristianos. Conozco mucha gente que de labios dice que es cristiana, pero no hay una realidad en su corazón.
Y se cumple lo que dice en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Escuchen bien, dice, siendo abominables ante los ojos de Dios, así son. Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No conocen a Dios, aunque lo profesan. Si no lo viven, no lo conocen, aunque lo profesen con los labios. Para Dios son los hechos, es la vida lo que importa. Y acá nos dice que tiene consecuencias ese estilo de vida. ¿Y cuál es esa consecuencia? El infierno eterno. ¿Sí? Es eterno. No hay esperanza de salir. Es la locura. Tan solo meditar en esto es una locura. Acabaríamos locos pensando en una persona que puede estar en el infierno y nunca tenga la esperanza de salir de ese lugar. Donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga y muchas descripciones que nos da el Señor. Muchas iglesias tienen temor de hablar acerca del juicio eterno que les esperan a las personas sin Dios. ¿Cuántas veces al predicar el Evangelio nosotros nos abstenemos de hacerles ver esta consecuencia si rechazan a Cristo? Pero esa es la consecuencia natural de aquel que rechaza el Evangelio. Les espera un infierno eterno. Y aunque muchas iglesias ya no mencionen este juicio, Jesús es el que más ha hablado acerca del infierno. Imagínate, Él iba a dar su vida por nosotros en la cruz. Yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para hacernos personas buenas, bonitas, bien educados, que nos lleváramos bien en la sociedad? Sabía que estábamos corrompidos y sabía que nos esperaba el infierno eterno. Y Él cargó en la cruz con todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por nosotros. Es tan serio que Él fue quien más habló acerca del infierno como la más grande advertencia para el ser humano que quisiera vivir su vida a su antojo y no se arrepintiera y se convirtiera al Señor. Tremendo. Tremendo. Pero así es con el adulterio. El adulterio no confesado y abandonado habla de un corazón no regenerado que vive en rebelión contra Dios. Este caso que yo les comenté, de este pastor, yo nunca vi que de su corazón, de sus labios, saliera un perdónenme, una confesión del pecado, un pedir perdón. No lo vi. Yo no soy Dios, pero por lo que veo en la Biblia, me da terror de saber qué juicio está padeciendo este hombre. Me da terror. Conociendo la palabra de Dios y engañando a la gente. Y muchas veces hay personas que se dicen cristianos y están engañando así a la gente. Es tu vida. Tu vida tiene que reflejar ese carácter de Cristo. ¿Qué pasó con David? Sí, cayó en adulterio. Pero obró en arrepentimiento y encontró el perdón de Dios. Confesó el pecado y lo abandonó. Nunca más vemos que haya cometido un pecado similar. Nunca. Cometió otros, pero como contar al pueblo, ¿verdad? El censo del pueblo. Pero no volvió a cometer un pecado de adulterio. O sea, se arrepintió, se convirtió, lo entregó, lo abandonó. Arrepentido, confesó el pecado y encontró el perdón de Dios. La mujer samaritana. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué le dijo?
estás en adulterio. 5 maridos has tenido y ahorita vives en adulterio con una persona que no te has casado. Tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estás viviendo en adulterio. Y arrepentida, alcanzó la salvación de Dios. La mujer sorprendida en adulterio. Señor, según la ley tenemos que apedrear a estas mujeres hasta que lleguen a la muerte. Muy bien. No sabemos qué escribió en el piso, ¿verdad? En el suelo. Hay quienes han dicho, probablemente empezó a escribir el decálogo. Y entonces dice, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Y entonces empezaron a irse, desde el más viejo hasta el más joven. Y se quedó con la mujer solo. Y le dijo, mujer, ¿nadie te acusa? No, Señor, nadie me acusa. Ni yo te condeno. Pero le dijo algo sumamente importante. Vete y no peques más. Arrepentíos y convertíos. Confiesa tu pecado y no peques más. Esa es la determinación del corazón que en tu libre albedrío tienes que tomar, ¿no? Cuando te convertiste fue ese hecho. Me arrepiento y me convierto a ti, ya no quiero vivir en la vida de pecado, no quiero pecar más, quiero ahora hacer tu voluntad. Esto es obra del Espíritu en cada corazón. Y en este caso, esta mujer, vete y no peques más. Entonces, tiene que obrar el genuino arrepentimiento. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, si fueras tan amable, Ingrid. Lucas 13, 3. Digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís. Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que Jesús piensa acerca del adulterio? Que esto es algo que Él condena desde el corazón. Que es algo que Él nos llama a cuidar para mantener una pureza interior. Que Él nos enseña que debe ser tratado de manera radical, cortado, quitado, eliminando cualquier cosa que me pueda incitar a volver al pecado. Todas estas cosas deben ser puestas en práctica. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle a las personas que aquel que no se arrepienta hay una consecuencia por su pecado y es el castigo eterno en el infierno. Solamente Cristo los puede librar y atraerlos a un arrepentimiento que los lleve a una conversión. Así hubo una persona que tenía una casa cuyo techo era de madera y empezó a ver que había unas manchitas ahí en una esquina y dijo, ya lo arreglaré otro día que tenga más calma y más tiempo. Esa manchita empezó a crecer. Luego apareció moho. Cuando él menos se dio cuenta, ya la madera estaba podrida. Y entonces fue y llamó al constructor. El constructor le dice, ya no se puede hacer nada. Si usted me hubiera llamado desde el principio, esto se hubiera podido arreglar fácilmente. Pero ahora le va a costar muchos miles de dólares la reparación. Así pasa también en nuestra vida como creyentes. No es que nada más hayas caído en adulterio, no, sino que no se arregló cuando surgió esa pequeña idea, esa pequeña fantasía, esa conversación oculta, ese chat secreto. No se arregló desde ahí. Y cuando se manifestó, ya no había solución. Como en el caso de David. Te felicito porque vas a ser papá. Yo creo que algo tan hermoso como poder ser padre, fíjate qué manchado por el pecado estuvo esa condición. Por eso tenemos que atender a la exhortación del Señor. Debemos ser radicales con esta clase de pecado. No ver hasta dónde podemos llegar. No, córtala desde un inicio, arráncala y quítala de ti.
Y entonces, ¿estarás honrando a Dios? Aquel que escudriña la mente y el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre, por toda esta exhortación que tú nos das en tu bendita palabra. Vemos que este es uno de los pecados más terribles que hay en el ser humano y que tú lo tomas como una ilustración de lo horrible que es para ti cuando el corazón del hombre no quiere entregarte su voluntad, su vida, prefiriendo otro tipo de dioses en lugar que adorarte a ti. Señor, te pedimos que tú puedas guardarnos para que esta situación seamos, como tú nos pides en tu palabra en este pasaje, radicales en extirparla. Que estamos convencidos que no solamente es para este pecado, sino para cualquier otro, pero más en estas condiciones en que la humanidad lo ha visto tan abiertamente como algo natural. Guíanos a quitar, a arrancar, a extirpar cualquier indicio que pueda conducirnos a esto. Y que el motivo que nos mueva en el corazón para hacer esto seas tú, Señor. Sea tu gran amor que nos tuviste en el Calvario al dar a tu Hijo por nuestros pecados. Que sea un amor sincero hacia ti. Y que el resultado que veamos nos lleve a glorificarte, Señor. Y que podamos, para gloria tuya, ser esos luminares en este mundo lleno de tinieblas. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Y también, Señor, queremos rogarte por las personas que ahora se encuentran enfermas. Te queremos rogar por la vida de Luis Pedro, que tú puedas fortalecerlo en esta recuperación que está teniendo de la operación que se le hizo en el fémur de su pierna. Señor, que tu mano la pueda él ver en todos los detalles, en todos los cuidados, en todo el desarrollo para su pronta restauración. Y que en todo momento, Señor, tu propósito infinito se pueda llevar a cabo en actitudes y en acciones que traigan gloria a tu santo nombre. Rogamos también por la salud de Lidia. Tú cuídala, Señor. Tú sabes que es madre de 4 niños. Dale la gracia de restaurarse de este dolor que tuvo y que no le permite caminar con fluidez. Guíala, Señor, a ver tu mano y tus cuidados en la salud que ella necesita. También, Señor, nos enteramos que tuvo un accidente Josué Galindo. Te rogamos que también esto que pasó en su vida tenga un resultado de impacto eterno, Señor, en su corazón. Pedimos todo esto a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues que tengan un excelente domingo y continuamos con esta lección del capítulo 5 de Mateo, que como ven son, cuando vas atando una por otra, una tras otra, te regocijas en ver lo que nos quiere comunicar, ¿verdad? Una vida en el poder de Dios. Que el Señor los bendiga y que disfruten el domingo.